Creo que necesitamos un tiempo. Me llamo Alejandro Ríos. Tengo 32 años y soy gerente de proyectos en Ingeniería Cima del Norte, aquí en la Ciudad de México. Cuando Valeria Solís pronunció esas palabras al otro lado de nuestra mesa de la cocina, ese martes por la mañana, algo helado se instaló en mi pecho. No fue desamor, sino algo más punzante. Llevábamos 8 meses comprometidos. La boda estaba fijada para el 15 de octubre, a solo 12 semanas. Valeria había pasado el fin de semana anterior eligiendo los centros de mesa y discutiendo con el florista sobre si prefería rosas blancas o color crema. Me había llamado 3 veces al trabajo para debatir los colores de las servilletas, y ahora necesitaba espacio. ¿Cuánto espacio?, pregunté. Ella jugueteó con su anillo de compromiso. Unas semanas, quizás un mes. Solo necesito pensar. La observé empacar una maleta esa noche. Dobló su ropa con la misma precisión meticulosa que usaba para todo lo demás. Valeria era coordinadora de marketing en Inversiones Cuervo Real, organizada al extremo, nunca espontánea. La petición de espacio parecía calculada. ¿Dónde te quedarás?, le pregunté. En casa de mi hermana Isabel. Isabel vivía en Tepoztlán, a unos 40 minutos al norte. Valeria siempre había sido muy cercana a ella. La ayudé a llevar la maleta a su coche, un Nissan Versa plateado que tenía desde la universidad. Me besó en la mejilla antes de subir. Esto no significa que terminemos, dijo. Solo necesito claridad. Me quedé en la entrada de nuestra casa y observé cómo las luces traseras de su coche desaparecían doblando la esquina. La casa se sintió diferente cuando volví a entrar, más silenciosa. Me senté a la mesa de la cocina, donde me había dado la noticia, e intenté darle sentido. Valeria no era del tipo que tiene dudas. Lo planeaba todo con meses de antelación. Ya había reservado nuestro vuelo para la luna de miel en Olbox. Pasaron 3 días sin contacto. Ni llamadas ni mensajes. Le envié un mensaje preguntando si estaba bien. Respondió con un emoji de pulgar arriba, nada más. El viernes me topé con su amiga Sofía en el supermercado. Sofía trabajaba con Valeria en Inversiones Cuervo Real. Pareció sorprendida de verme. ¿Cómo estás?, preguntó. Bien. ¿Por qué Sofía parecía incómoda? Valeria mencionó que ustedes se estaban dando un tiempo, dijo. Se lo comentó a algunos en el trabajo, solo a unos cuantos. Parecía muy estresada por ello. Compré mis víveres y conduje a casa. Valeria había anunciado nuestra pausa a sus compañeros de trabajo antes de que terminara la semana. Eso se sentía como algo más que necesitar claridad. Valeria y yo nos habíamos conocido hacía 3 años en una cafetería cerca del centro de la Ciudad de México. Ella leía un libro sobre estrategias de marketing digital. Yo revisaba planos para un proyecto de puente en Tlatelolco. Ella notó mis dibujos y preguntó si era arquitecto. Le dije que era ingeniero. Ella sonrió y dijo que siempre los confundía. Nuestra relación se desarrolló lentamente. Valeria era cautelosa con la confianza, cuidadosa con su corazón. Ya había sido herida por un exnovio llamado Ricardo que la había engañado durante la universidad. Ricardo fue su primera relación seria, la que le enseñó que las personas podían mentir mirándote a los ojos. Lo mencionaba ocasionalmente, usualmente cuando explicaba por qué prefería la honestidad a las sorpresas. Yo apreciaba su franqueza. Valeria nunca jugaba con indirectas ni enviaba señales confusas. Cuando estuvo lista para vivir juntos, lo dijo. Cuando quiso comprometerse, lo planteó durante una cena en nuestro restaurante favorito. Le propuse matrimonio 2 semanas después con un anillo que había llevado en el bolsillo de mi chaqueta durante un mes. Compramos una casa en Coyoacán, una modesta propiedad de 3 recámaras con patio trasero y garaje para 2 coches. Valeria convirtió la recámara de invitados en su oficina. Trabajaba desde casa 2 veces por semana y usaba ese espacio para gestionar sus campañas de redes sociales y presentaciones a clientes. Yo me encargaba de los pagos hipotecarios. Ella gestionaba los servicios públicos y los abarrotes. Dividíamos todo lo demás a partes iguales. Valeria era metódica con la planificación de la boda. Creó hojas de cálculo para proveedores, listas de invitados y presupuestos. Programaba degustaciones y visitas a salones con precisión militar. Yo en su mayoría seguía sus indicaciones. Ella tenía opiniones firmes sobre flores y música. A mí me importaba más la comida y la barra de bebidas. A su familia yo les caía bien. Don Carlos y doña Elena, sus padres, vivían en Querétaro y nos visitaban cada pocos meses. Don Carlos trabajaba en seguros. Doña Elena enseñaba en primaria.
Eran personas prácticas que apreciaban que yo tuviera un trabajo estable y tratara bien a su hija. Isabel, la hermana de Valeria, era más escéptica, pero se ablandó después de que la ayudé a mudarse de apartamento la primavera pasada. Mis propios padres habían fallecido en un accidente automovilístico cuando yo tenía 24 años. Valeria nunca los conoció, pero entendía que su ausencia hacía nuestra boda más complicada para mí. Ella se ofreció a mantener la ceremonia pequeña. Le dije que invitara a quien quisiera. Su felicidad importaba más que mi comodidad. La semana antes de que Valeria pidiera espacio, había estado inusualmente callada. Llegaba a casa del trabajo y se iba directamente a su oficina. Se saltó nuestra rutina habitual de cena de miércoles y pidió comida para llevar. Cuando le pregunté si algo le molestaba, dijo que solo estaba cansada por un cliente difícil. Le creí entonces. La revelación llegó a través de las redes sociales de todos los lugares. Miguel, un amigo en común de la universidad, me envió un mensaje privado un jueves por la tarde, 2 semanas después de la pausa de Valeria. El mensaje contenía 3 fotos con una sencilla leyenda. Creo que deberías ver esto. La primera foto mostraba a Valeria en un restaurante que no reconocía. Estaba sentada frente a un hombre de cabello oscuro y una sonrisa familiar. Ricardo, su exnovio de la universidad, el que la había engañado, el que ella usaba como historia de advertencia sobre la confianza. La segunda foto los mostraba caminando juntos en lo que parecía ser un sendero. Valeria llevaba la chamarra azul que le había comprado para Navidad. Ricardo la abrazaba por los hombros. La tercera foto fue tomada a distancia, pero los sujetos eran claros. Valeria y Ricardo besándose afuera de lo que parecía ser una cabaña. Árboles los rodeaban, montañas se alzaban al fondo. La marca de tiempo en la foto mostraba que había sido tomada 3 días antes. Miguel había incluido una nota. Mi prima los vio en las cabañas El Ocotl cerca de Valle de Bravo. Reconoció a Valeria de tu fiesta de compromiso. Lo siento, hermano, miré las fotos durante mucho tiempo. El restaurante, la caminata, la cabaña. Valeria no había estado en casa de su hermana pensando en nuestra relación. Había estado con Ricardo reavivando algo que yo creía muerto y enterrado. No la llamé, no envié mensajes de texto enfadados ni exigí explicaciones. En su lugar me senté en mi cocina e intenté entender la línea de tiempo. Valeria había pedido espacio un martes. Para el viernes estaba cenando con Ricardo. Para la semana siguiente estaban caminando juntos. Para el martes se estaban besando en una cabaña en la montaña. Esto no fue espontáneo. No te encuentras accidentalmente con tu exnovio de la universidad y terminas en un refugio romántico en 10 días. Valeria había planeado esto. La petición de espacio no era por claridad. Era por permiso. Caminé hacia la recámara de invitados que ella usaba como oficina. Su escritorio estaba limpio, pero había dejado algunos papeles en el cajón. Contratos de boda, depósitos de proveedores, borradores de lista de invitados. Todo estaba organizado en carpetas etiquetadas, listo para reanudar cuando ella regresara de su pausa. Valeria esperaba volver y continuar planeando nuestra boda como si nada hubiera pasado. Explicaría las fotos si la confrontaba. Diría que Ricardo era solo un amigo, que estaban poniéndose al día, que el beso fue un error. Me pediría que confiara en ella, pero yo ya había visto suficiente. Cerré el cajón y volví a la cocina. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Valeria: te extraño. Espero que estés bien, no respondí. Valeria regresó un domingo por la tarde, 3 semanas después de haberse ido. Tocó a la puerta principal en lugar de usar su llave, como si fuera una invitada. Cuando abrí, sonrió y entró llevando una pequeña bolsa de viaje. Extraño este lugar, dijo, mirando nuestra sala. Te extrañaba, se había cortado el cabello más corto. Llevaba un suéter nuevo que nunca había visto, de cachemira color crema que parecía costoso. Se veía relajada, fresca, como alguien que regresa de unas vacaciones. ¿Cómo estuvo tu tiempo fuera?, pregunté. Bien, muy bien, siento que ahora tengo claridad. Dejó su bolsa y se acercó a mí. Sé lo que quiero, Alejandro, te quiero a ti, quiero nuestra boda, quiero nuestra vida juntos, asentí y sonreí. Me alegra que hayas resuelto las cosas. Valeria me abrazó, olía diferente a un perfume que no reconocía. Cuando se apartó estaba radiante. Tengo tantas ideas para la recepción. Isabel y yo hablamos de algunas opciones mientras me quedaba con ella. Creo que deberíamos cambiar los centros de mesa. Las rosas blancas eran demasiado predecibles. Durante los días siguientes, Valeria se lanzó de nuevo a la planificación de la boda con energía renovada.
Programó citas con el fotógrafo para discutir nuevas poses, llamó al catering para modificar el menú, pasó horas en su laptop investigando actividades para la luna de miel en Allbox. Yo la observé trabajar y no dije nada sobre las fotos que Miguel me había enviado. No pregunté por Ricardo, ni por la cabaña, ni por el sendero. En su lugar interpreté el papel del prometido que la apoyaba, estuve de acuerdo con sus sugerencias, asistí a las reuniones con los proveedores, extendí cheques para los depósitos. Pareces callado, dijo Valeria una tarde mientras revisábamos las mesas. Todo bien, solo cansado del trabajo, le dije. El proyecto Puente Tlatelolco va retrasado. Ella se acercó por la mesa y apretó mi mano. Después de la boda, las cosas serán menos estresantes. Podremos enfocarnos en nosotros. El comportamiento de Valeria era impecable. Cocinaba mis comidas favoritas. Planeaba noches de citas. Hablaba emocionada de nuestro futuro juntos. Si no hubiera visto las fotos, habría creído que su transformación era genuina, pero las había visto. 2 semanas después de su regreso, decidí poner a prueba su honestidad. Me topé con Miguel en el centro ayer, dije durante el desayuno. Mencionó haberte visto mientras estabas de pausa. Valeria se detuvo con su taza de café a medio camino de sus labios. Miguel, ¿dónde me vio? No dijo exactamente. Solo mencionó haberte encontrado en algún lugar. Ella dejó la taza con cuidado. Qué extraño. No recuerdo haber visto a Miguel en ningún lado. Quizás está pensando en otra persona. Quizás. Valeria continuó comiendo su cereal como si la conversación nunca hubiera sucedido. Pero noté que revisaba su teléfono con más frecuencia durante el resto de la mañana. También pasó 1 hora en su oficina con la puerta cerrada, haciendo lo que parecía una llamada telefónica silenciosa. Esa tarde recibí una solicitud de amistad en redes sociales de Ricardo Walsh. Su perfil mostraba que ahora vivía en Tepoztlán, trabajando como gerente de ventas para una empresa de equipo para actividades al aire libre. Sus fotos recientes incluían varias excursiones de senderismo por el centro de México. Ninguna mostraba a Valeria, pero las ubicaciones coincidían con lo que había visto en las fotos de Miguel. Acepté la solicitud de amistad. En menos de 1 hora, Ricardo me había enviado un mensaje. Hola Alejandro, Valeria mencionó que están comprometidos. Felicidades. Espero que todos podamos ser amigos. Sin resentimientos por el pasado, Valeria le había contado a Ricardo sobre nuestro compromiso. Aparentemente, también le había dicho que yo sabía de su contacto reciente. Ricardo se estaba acercando para medir mi reacción, para ver si Valeria había sido honesta conmigo sobre su reencuentro. Le respondí, gracias. Valeria tiene suerte de tener amigos que la apoyan como tú. Ricardo nunca respondió. El alcance total del engaño de Valeria se reveló gradualmente durante las semanas siguientes. Empecé a prestar atención a detalles que antes había ignorado. La ropa nueva de Valeria, su cabello cambiado, su perfume desconocido. No había adquirido estas cosas mientras se quedaba con su hermana Isabel. Las había comprado para otra persona, para Ricardo. También noté sus hábitos con el teléfono. Valeria siempre había sido despreocupada con su dispositivo, dejándolo en mostradores y mesas sin preocupación. Ahora lo llevaba consigo constantemente. Lo llevaba al baño, dormía con él en su mesita de noche, con la pantalla hacia abajo. Cuando zumbaba con notificaciones, lo revisaba de inmediato y luego borraba lo que había leído. Una noche, mientras Valeria estaba en la ducha, su teléfono sonó en la encimera de la cocina. El identificador de llamadas mostraba R. Walsh. No contesté, pero memoricé el número. Al día siguiente, llamé al Departamento de Recursos Humanos de Ingeniería Cima del Norte y me tomé 3 días personales. Le dije a mi supervisor que necesitaba encargarme de algunos asuntos relacionados con la boda, lo cual no era del todo mentira. Conduje hasta Tepoztlán. Ricardo Walsh trabajaba en Equipo Cima, una tienda de equipo para actividades al aire libre cerca del campus de la UNAM. Aparqué al otro lado de la calle y esperé hasta que lo vi salir a almorzar. Era alto, atlético, con la postura segura de alguien que pasaba los fines de semana escalando rocas y haciendo ciclismo de montaña. Pude ver por qué Valeria se había sentido atraída por él en la universidad. Lo seguí hasta una taquería llamada La Fonda del Monte. Pidió un club sándwich de pavo y se sentó solo en una mesa de la esquina, revisando su teléfono. Pedí un café y me senté donde pudiera observarlo sin ser notado. El teléfono de Ricardo zumbaba constantemente. Cada vez sonreía antes de leer el mensaje.
En un momento escribió una respuesta larga, haciendo pausas frecuentes como si eligiera sus palabras con cuidado. Cuando terminó, se rió en voz baja. Reconocí el comportamiento. Ricardo estaba enviando mensajes de texto a alguien que le importaba, alguien que lo hacía feliz, alguien que probablemente estaba trabajando en la Ciudad de México, incapaz de hablar libremente, pero ansioso por mantener el contacto. Después de que Ricardo regresó a Equipo Cima, conduje hasta el complejo de apartamentos de Isabel en Tepoztlán Norte. La hermana de Valeria vivía en un edificio moderno con estacionamiento techado y alberca. Caminé por el complejo durante 30 minutos buscando el Nissan Versa de Valeria. Lo encontré en un espacio para visitantes cerca de la entrada del edificio. Excepto que Valeria no se estaba quedando con Isabel. Lo sabía porque había llamado a la oficina de Isabel esa mañana fingiendo ser un repartidor. Isabel trabajaba como fisioterapeuta en el Centro de Salud Tepoztlán. La recepcionista confirmó que estaría atendiendo pacientes toda la semana y no tenía tiempo libre programado. Si Valeria realmente se estuviera quedando con su hermana, Isabel habría organizado algo de tiempo para ayudarla con una crisis de relación. Las hermanas no se ignoran durante las emergencias. El coche de Valeria estaba estacionado en el edificio de Isabel, pero Valeria no vivía allí. Estaba usando el complejo de apartamentos como área de preparación, un lugar para estacionar su coche mientras pasaba sus días y noches en otro lugar con Ricardo. Me senté en mi camioneta e intenté calcular cuánto tiempo se había planeado esto. La petición de espacio de Valeria no había sido impulsiva. Se había reencontrado con Ricardo semanas o meses antes. Habían acordado reunirse para probar si su antigua relación podía revivir. Valeria había pedido una pausa, no porque estuviera confundida sobre nuestro futuro, sino porque quería explorar una alternativa. Me estaba manteniendo como un plan B. Regresé a la Ciudad de México y comencé a documentar todo. El comportamiento cambiado de Valeria, su ropa nueva, sus llamadas telefónicas secretas, la actividad de Ricardo en redes sociales, su horario de trabajo, sus intentos de contactarme, la cronología de su petición de pausa, las fotos que Miguel había enviado y la evidencia de que en realidad no se estaba quedando con Isabel. También comencé a hacer preparativos financieros. Nuestra boda era costosa. Teníamos depósitos con 12 proveedores diferentes, sumando casi 300,000 pesos. El salón de eventos requería el pago final 30 días antes del evento. La fotógrafa quería su tarifa 2 semanas antes. Valeria había estado gestionando la mayoría de estos arreglos, pero el dinero provenía de nuestra cuenta de ahorros conjunta. Abrí una nueva cuenta de cheques en un banco diferente y comencé a transferir fondos. No era robo, solo protección. Si Valeria planeaba dejarme por Ricardo, quería limitar el daño financiero. También contacté a un abogado. El licenciado Garza trabajaba para un pequeño despacho especializado en derecho familiar. Había manejado el divorcio de un compañero de trabajo 2 años antes y fue altamente recomendado por su discreción y minuciosidad. Todavía no están casados, explicó el licenciado Garza durante nuestra consulta. Eso simplifica las cosas legalmente, pero las complica emocionalmente. ¿Quiere confrontarla o prefiere reunir más pruebas primero? Más pruebas, dije. Quiero estar seguro. El licenciado Garza me remitió a una investigadora privada llamada Comandante Salazar. Comandante Salazar era una exagente de policía que ahora se especializaba en casos de infidelidad. Era profesional, metódica y costosa. La mayoría de la gente cree que quiere pruebas, me dijo Comandante Salazar durante nuestra primera reunión, pero lo que realmente quieren es cierre. Las pruebas solo hacen que el cierre sea más doloroso. Quiero pruebas. La investigación de Comandante Salazar duró una semana. Siguió a Valeria durante sus supuestos días de trabajo desde casa y documentó a dónde iba en realidad. Fotografió a Valeria y Ricardo juntos en restaurantes, parques y centros comerciales alrededor de Tepoztlán. Los rastreó hasta las cabañas El Ocotl, la misma cabaña donde la prima de Miguel los había visto semanas antes. La evidencia más incriminatoria fue un video que Comandante Salazar capturó afuera del apartamento de Ricardo un jueves por la tarde. Valeria llegando con una bolsa de viaje, Valeria besando a Ricardo en el estacionamiento, Valeria quedándose hasta la mañana siguiente. Su prometida ha estado llevando una doble vida, dijo Comandante Salazar cuando presentó su informe. Divide su tiempo entre el complejo de apartamentos de su hermana, donde estaciona su coche, y el lugar de su exnovio, donde realmente duerme.
Ha estado haciendo esto durante casi toda la duración de su pausa. El informe incluía recibos que Ricardo había pagado durante su tiempo juntos. Restaurantes, hoteles, gasolineras, una joyería en Valle de Bravo donde había comprado algo por 6,500 pesos. Valeria no llevaba ninguna joya nueva, lo que significaba que me la estaba ocultando. Comandante Salazar también descubrió que Ricardo había renunciado a su trabajo en Equipo Cima la semana anterior. Planeaba mudarse a la Ciudad de México, donde Valeria aparentemente lo había ayudado a conseguir entrevistas con 3 empresas diferentes. Están planeando un futuro juntos, dijo Comandante Salazar. La pregunta es si tienen la intención de esperar hasta después de su boda para hacerlo oficial. Pagué los honorarios de Comandante Salazar y le agradecí su minuciosidad. Esa tarde, Valeria llegó a casa emocionada por un nuevo detalle que había arreglado para nuestra recepción. Contraté un cuarteto de cuerdas para la hora del cóctel, anunció. Se especializan en arreglos modernos de canciones clásicas. Será perfecto, sonreí y le dije que sonaba maravilloso. La cena de ensayo estaba programada para el viernes por la noche, 14 de octubre, en Estudios Cuervo del Arroyo, un espacio privado para eventos en el centro de la Ciudad de México. Valeria había invitado a 43 personas. Ambos padres, su hermana Isabel, mis amigos más cercanos, miembros clave de la familia y varios miembros de la fiesta de bodas. Yo tenía un plan diferente. 2 días antes de la cena, contacté a todos en la lista de invitados y les expliqué que había habido un cambio de lugar. Una emergencia familiar, dije. Estábamos moviendo el evento al Salón Comunitario de Financiera Sol Naciente, donde mi amigo Diego trabajaba como gerente de sucursal. Un ambiente más íntimo, expliqué. Valeria se encargaría de la coordinación con los proveedores y se reuniría con todos allí. Valeria no sabía nada del cambio. El viernes por la noche llegué a Financiera Sol Naciente 30 minutos antes. Diego me había ayudado a configurar un proyector y una pantalla. Había preparado una breve presentación, 15 minutos de metraje cuidadosamente editado que Comandante Salazar había capturado durante su investigación. Los invitados llegaron confundidos pero dispuestos a adaptarse. Don Carlos y doña Elena, los padres de Valeria, Isabel con su habitual escepticismo. Mis amigos de la universidad, Miguel, Javier y Luis. Los compañeros de trabajo de Valeria de Inversiones Cuervo Real, todos a quienes Valeria apreciaba reunidos en una misma sala. Valeria llegó 20 minutos tarde, nerviosa y disculpándose. Fui primero a Estudios Cuervo del Arroyo, dijo, mirando alrededor de la sala desconocida. Nadie me dijo que habíamos cambiado de lugar, yo me encargué de las comunicaciones, dije. Quería que esta noche fuera especial, Valeria sonrió y me abrazó. Llevaba el vestido azul que habíamos elegido juntos para la cena de ensayo. Se veía hermosa y feliz, lista para celebrar nuestro futuro juntos. Antes de que empecemos a cenar, anuncié a la sala. Quiero compartir algo con todos. Una pequeña presentación sobre Valeria y nuestra relación. Apagué las luces y encendí el proyector. La primera imagen mostraba a Valeria y Ricardo en un restaurante. La segunda los mostraba caminando juntos. La tercera los capturaba afuera de las cabañas El Ocotl, besándose apasionadamente mientras Valeria llevaba la chamarra de Navidad que yo le había comprado. La sala quedó en silencio. El video continuó con metraje de Valeria entrando al edificio de apartamentos de Ricardo, quedándose toda la noche, saliendo a la mañana siguiente. Recibos de sus cenas románticas, fotos de ellos comprando juntos lo que parecían ser artículos de pareja. Valeria permaneció inmóvil en el centro de la sala, mirando la pantalla mientras su vida secreta se desarrollaba frente a todos a quienes amaba. El silencio se extendió por lo que parecieron minutos. Don Carlos, el padre de Valeria, fue el primero en moverse. Se levantó de su silla, miró a su hija con una mezcla de decepción y disgusto y salió de la sala sin decir una palabra. Doña Elena lo siguió con lágrimas en el rostro. Isabel se levantó a continuación, negando con la cabeza. Valeria, como pudiste, esto no es lo que parece, logró decir finalmente Valeria, su voz apenas un susurro. Parece que has estado engañando a Alejandro durante semanas, dijo Miguel, mientras planeabas una boda. Uno por uno, los invitados recogieron sus abrigos y bolsos y se fueron. Los compañeros de trabajo de Valeria de Inversiones Cuervo Real parecían mortificados. Mis amigos de la universidad me dieron palmadas en el hombro en señal de apoyo mientras se dirigían a la puerta.
Valeria y yo nos quedamos solos en 10 minutos. Alejandro, por favor, déjame explicarte, no hay nada que explicar. Sé lo de Ricardo, sé lo de la cabaña. Sé que has estado viviendo con él mientras fingías quedarte con Isabel. Valeria se desplomó en una silla, finalmente comprendiendo que su engaño había sido completamente expuesto. La boda está cancelada, continué. Ya contacté a los proveedores. Los depósitos se pierden, pero donaré el costo de la recepción a la Casa Hogar Esperanza Juvenil. Le darán un mejor uso al dinero. Recogí mi chaqueta y me dirigí a la puerta. ¿Y nosotros?, gritó Valeria. No hay nosotros. No ha habido un nosotros en meses. Dejé a Valeria sentada sola en el salón comunitario, rodeada de sillas vacías y la evidencia de su traición todavía brillando en la pantalla de proyección. A la mañana siguiente, abordé un vuelo a París y comencé un viaje de un mes por Europa con mochila. 6 meses después, me enteré por amigos en común de que Valeria había enfrentado consecuencias significativas por sus acciones. El video de nuestra cena de ensayo había sido compartido en sus círculos sociales y eventualmente llegó a su lugar de trabajo. Inversiones Cuervo Real, una empresa que se enorgullecía de su integridad y la confianza de sus clientes, solicitó discretamente la renuncia de Valeria después de que el escándalo afectara su reputación profesional. Su relación con Ricardo se desmoronó a las 3 semanas de su exposición. Aparentemente, ser el secreto de alguien era más emocionante que ser su única opción. Valeria regresó a vivir con sus padres en Querétaro, luchando por encontrar un nuevo empleo en marketing, donde su red profesional había quedado comprometida. Su hermana Isabel, quien sin saberlo había sido utilizada como tapadera para el engaño, cortó el contacto durante varios meses antes de finalmente acceder a interacciones familiares limitadas. Mientras tanto, Ricardo perdió la oportunidad de trabajo en la Ciudad de México que Valeria le había ayudado a conseguir. Cuando sus posibles empleadores se enteraron de su papel en la ruptura de un compromiso, decidieron que no era el tipo de persona que querían representando a su empresa. Permaneció en Tepoztlán, trabajando a tiempo parcial en varias tiendas de equipo para actividades al aire libre. Sus sueños de un ascenso profesional se vieron truncados por sus malas decisiones. Regresé de Europa, renovado y con la mente clara. Compré una pequeña cafetería en Coyoacán llamada Café Amanecer, cumpliendo un sueño que había albergado desde la universidad. El negocio prosperó, apoyado por una comunidad que apreciaba el café auténtico y la conversación genuina. Nunca volví a encontrarme con Valeria, aunque escuché que ocasionalmente pasaba en coche por la cafetería, pero nunca se detenía. A veces, la mejor venganza no es buscar venganza en absoluto, sino simplemente elegir construir algo mejor de lo que dejaste atrás.